Nuestro segundo día en Isfahán lo dedicaríamos prácticamente entero a la gran plaza del imán, Ognashe Jahan, una especie de paraíso urbanizado y lleno de gentes cercanas y sonrientes. Ordenadamente queríamos visitar sus 3 destacables monumentos y disfrutar todo lo posible de su bazar de las 1001 noches. A las 8:30 de la mañana ya recorríamos el jardín aledaño en el que viven más de 20 bustos de poetas y hombres de letras iraníes. El Palacio Ali Kapu sería nuestro primer objetivo de esta mañana. El Palacio de Ali Kapu, en persa la Puerta Alta, es un palacio ubicado en el centro del lado oeste de la plaza Nakhshe Jahan. Fue construido en el siglo XVII frente a la mezquita de Sheikh-Al-Luftaya, como tantos otros edificios por el monarca Shah Abbas II. En la actualidad el edificio tiene 7 plantas y 48 metros de altura. En el 6º piso se encuentra uno de sus principales tesoros, la sala de música, decorada con nichos circulares que tienen un fin decorativo y acústico. A esta sala solo tenían acceso los hombres de la corte y un grupo de selectas bailarinas georgianas que les amenazaban la velada. Las 18 columnas del talar están adornadas con espejos y el techo está decorado en madera con marquetería. Las paredes del palacio están ricamente decoradas con murales realizados por Reza Abbasi, pintor de la corte de Shah Abbas. Finalizada la visita, bajo la luminosa mañana de mayo, la plaza casi vacía resultaba impresionante. Justo frente al palacio de Ali Kapu, simplemente atravesando la plaza, llegamos a la mezquita del jeque Lutfayah, una especie de cielo de azulejos pintados y decorados con un gusto casi exclusivo de los persas. La mezquita, también conocida como el Oratorio del Shah, es una de las mejores obras de la cultura persa y fue construida en 1615, cuando aún prevalecía la dinastía safávidas a las órdenes de Shah Abbas I. Su construcción duró 16 años, decorándose en 1616 la bóveda y en 1618 el mihrab. En esta obra cabe destacar que intervinieron un pintor, un calígrafo y un proyectista, siendo todos ellos los más famosos de su tiempo. La decoración de esta mezquita pequeña, que realmente fue utilizada como oratorio para el soberano, que realizó bordeando de cerámica los puntos más bajos y de mármol amarillo los puntos superiores. En la mezquita domina el color azul, con las adiciones de verde, amarillo, rojo y turquesa. Sin embargo, en la bóveda exterior predomina el amarillo, que existe solamente en este edificio, recordando la bóveda de la tumba de Ismail I en Arbadil, al norte del país. En la decoración interior de la cúpula cabe destacar el uso de la luz que viene del exterior, que se refleja en la misma cúpula y remonta la cola del pavo real, emblema real de los persas, pero que figuran como cualquier otro animal u hombre que fueron prohibidos en la mezquita. Antiguamente a esta mezquita se la conocía como la mezquita de las mujeres, debido a que existía un túnel que lo comunicaba con el palacio de Ali Kapu, lo que permitía a las mujeres de la realeza asistir al culto sin ser vistas por el público. Ya fuera de la plaza, el palacio Shehel Sotun fue construido como pabellón de ocio y de recepciones y es uno de los sitios más extraordinarios de Isfahán. Al entrar en los jardines del palacio encontramos una larga fuente ornamental y al fondo una elegante terraza porticada de inspiración aqueménida sostenida por 20 estilizadas columnas de madera.
Estas columnas y su reflejo en la fuente suman las 40 columnas que significa el nombre de Shehel Sotun. Este palacio se finalizó en 1647, en la última parte de la vida del gran Shah Abbas II, y las fantásticas pinturas que conserva en sus salones nos permiten conocer con detenimiento cómo eran estos personajes de la historia y cómo transcurrían sus vidas. Con una gratificante parada al mediodía en este precioso restaurante, repusimos fuerzas para continuar una tarde más con el trabajoso quehacer cotidiano de un viajero. Tras 3 días en Isfahán, no salimos de nuestro asombro de la belleza de esta grandiosa ciudad. Es rica, alegre, culta, con magníficos edificios, magníficas avenidas y magníficas cosas antiguas. Pero hay 3 cosas que destacan en ella de una manera especial y son sus 3 grandes puentes. Hemos visto ya en momentos pasados otros 2 puentes y volveremos a uno de ellos que solo vimos de noche. Y ahora estamos en el puente de Isfahán. Este es probablemente el más pequeño de ellos, pero no por eso el menos importante. Le dedicaremos unos minutos y ofreceremos las mejores imágenes que desde aquí tengamos. El puente Shahrestán es un antiguo puente medieval de Irán construido en el siglo XI, siendo uno de los más antiguos que sobreviven en el país. Cruza el río Zayandek en el punto de Shahrestán, muy cerca de la ciudad de Isfahán. Es un puente mixto de piedra y ladrillo de 21 arcos múltiples que actualmente es peatonal y es el segundo más antiguo en Isfahán. La última visita que haremos en Isfahán, la última visita con todo el grupo, la última visita oficial, será a este fascinante puente de las 33 ventanas, o de los 33 ojos, o de los 33 arcos que visitamos la primera noche que llegamos. Hoy lo acometemos por su parte de atrás y luego caminaremos por el centro de él, ofreciéndolo con la luz del día antes de que se meta el sol. Siosepol, el puente de los 33 arcos, o puente Al-Akberdihan, que visitamos la primera noche que llegamos aquí, es uno de los 11 puentes de Isfahán y se ha convertido en uno de los auténticos símbolos de la ciudad. Una de las funciones para las que fue diseñado y construido en 1602 se halla en la parte inferior y consiste en funcionar como presa para regular el curso del río. De esta forma, en su salida, forma un precioso lago en el que puedes pasear en barquillas. Este es uno de los puentes más conocidos de la dinastía de los safávidas, construido por nuestro ya viejo amigo el Shah Abbas I el Grande como puente de 2 niveles. En su segundo nivel dispone de un gran paseo central y de soportales a los lados, convertidos en el centro de encuentro y de paseo de día y de noche. Jóvenes, adultos o familias enteras utilizan los soportales establecidos a ambos lados como lugar de paseo. Pondremos punto y final a nuestra estancia en esta fascinante ciudad de Isfahán, escuchando cantar a estos chicos iraníes, alegres, actuales y sonrientes, y orgullosos de mostrarse ante nosotros, interesados guiris occidentales, que podríamos mostrarlos al mundo exterior. Suerte, chicos.
nuevamente volvíamos a la carretera con la vista mirando hacia el sur, buscando la histórica ciudad de Yas y a su cercano desierto. Seguimos nuestro recorrido histórico por Persia. Nuestro camino hoy terminará en un caravansar, el único caravansar que se mantiene como la historia creó en el siglo XV-XVI. Estamos en la pequeña ciudad de Naín, lugar importante, muy histórico, con más de 3.000 años de historia, con apenas 20.000 habitantes en la época de hoy. Visitaremos en primer lugar la mezquita del Viernes. Cómo no, la mezquita del Viernes es siempre la mezquita más importante de la ciudad. Y luego un taller de textil y algunas cosas más. ¿Queréis seguirnos? Naín es una pequeña población a 170 kilómetros al norte de Yas y a 140 al este de Isfahán, a una altitud de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Su monumento histórico más relevante es la mezquita de Jané o mezquita del Viernes. Su construcción se remonta al siglo VIII, siendo una de las mezquitas más antiguas de Irán. Destacan sus magníficas yeserías sobre el nicho, la maravillosa fábrica de ladrillo en el patio y su silencioso sótano que puede haber sido utilizado como un templo de fuego antes de dedicarse a mezquita. Una de las más exquisitas piezas de arte dentro de esta mezquita es el púlpito de marquetería de madera que está decorado con diseños geométricos orgánicos. Según la inscripción de madera en el lado izquierdo, este púlpito fue creado hace unos 700 años. Según nos explica Abdi el guía, este patio está rodeado por 14 columnas, cada una adornada con un patrón de ladrillo único y complejo. El misterioso sótano que ya hemos mencionado recibe luz natural a través de una claraboya construida en piedra de alabastro, quizás realizada en el siglo VIII, y que refleja la luz del sol en todo el sótano. El pórtico exterior o iguán y la cúpula de esta mezquita recuerdan, aunque con mucho menos lujo, las de las mezquitas de Isfahán. También destaca su minarete octogonal con una altura de 28 metros que se añadió a la mezquita hace solo 700 años. Cerca de la salida del pueblo aparece el castillo de Nerigel o Castillo de Fuego, perteneciente a la cultura asálida de una época imprecisa entre 230 a.C. y 621 de nuestra era. Antes de abandonar el pueblo de Naín, en la aldea aledaña de Mohammedie, visitamos unos curiosos talleres artesanales para la confección de textil, alfombras o prendas gruesas para vestir, muy útiles para las frías noches de este desierto. Se trata de talleres para una o dos personas, establecidas en una especie de bodegas naturales que protegerán del calor o del frío extremos tan comunes en estas latitudes. Nuestro camino continuó hacia Yas, situada en el centro geográfico de la nación iraní. Tras un par de horas de carretera circulando paralelos al gran desierto Dasht-e-Kavir, llevamos a la histórica ciudad de Yas, en la que brevemente vemos al pasar su monumento más emblemático, el Amir Chahmak, que podemos visitar con detenimiento el próximo día, y que ahora dejábamos atrás para dirigirnos a las torres del silencio de la religión zoroástrica. Pocos kilómetros después de pasar la ciudad de Yas, tras una curva, nos sorprenden las llamadas Torres del Silencio. Las dos colinas se culminan con sendas construcciones de planta circular, utilizadas en el pasado por los zoroástricos como lugar de inhumación.
De hecho, los integrantes de esta religión conocían estas construcciones con el nombre de Dahmet, que quiere decir exactamente cementerio. Al parecer, al morir un zoroástrico, su cuerpo era llevado hasta lo alto de la colina, donde se dejaba a merced de los buitres. Cuando ya solo quedaban los restos, los huesos eran tirados a un pozo que había en las Torres del Silencio y que era cubierto con cal viva. El zoroastrismo, por el nombre de su fundador, o macdeísmo, por el nombre de su dios, es la religión y filosofía basadas en la enseñanza del profeta y reformador persa Zoroastro, que reconocen como divinidad a Ahura Mazda, considerado por Zoroastro como el único creador de todo. Tras escalar la torre número 2, nuestro guía nos mostró dónde eran depositados los cadáveres y todo este tétrico escenario. En los orígenes, el zoroastrismo se presenta como una reforma de la religión practicada por las tribus de la lengua persa que se instalaron en el Turquestán entre el primero y el segundo milenio antes de Cristo. Desde lo alto de la Torre 2 disfrutamos de una magnífica vista sobre la Torre 1, así como de la ciudad de Yaz que se extiende a sus pies. Actualmente, la religión zoroástrica es minoritaria en Irán, pero los cadáveres ya no se abandonan en las torres y se ha construido un nuevo cementerio en el punto más cercano a ambas torres del silencio. Descendimos de las torres para continuar camino hacia el caravansar Zeyn Odin. Tras media hora adentrándonos en el gran desierto de As-Selut, el segundo de Irán, y que en este mismo punto se une al Dars el-Kabir, avistamos nuestro caravansar y llamamos a su puerta centenaria. En el siglo XIV y en el siglo XV, la ruta de la seda y la ruta de las especias se cruzaban en Persia. En toda esa ruta se hicieron una serie de edificios, en aquellos entonces grandes edificios, que se llamaban caravansar o caravansaray, traducido a nuestro idioma. Aquí se reunían los grandes mercaderes que iban de un sitio hacia otro con seda o con especias, y aquí se las cambiaban, negociaban o llegaban a acuerdos muy importantes. Tenían grandes alojamientos para ellos y en los alrededores para sus camellos. En el establecimiento que estamos hoy, que vamos a pasar el día de hoy, se ha conservado exactamente la estructura como era en el siglo XIV. Lo único que se ha hecho es forrar de alfombras, poner colchones en el suelo, pero la estructura es exactamente la misma. Toda una experiencia. Zeyn Odin es un antiguo caravansar circular adoptado como hotel en medio del desierto. Distinto a cualquier otro hotel, merece la pena pasar al menos una noche. Tiene mucho encanto, magia tal vez. En el patio central, con los mini porches alfombrados, son un oasis de paz y de serenidad. Subir a su azotea, a pesar de la contaminación lumínica y a pesar de que la autopista pasa demasiado cerca, supone toda una experiencia y merece la pena pasar un rato contemplando las estrellas. Ayuda a sacarse el traje de turista y a llenarse de paz y relajarse. Las habitaciones se encuentran tras pesados cortinones que las individualizan un poco y respetan la historia del lugar. Una de las enriquecedoras experiencias que a un viajero puede disfrutar en el desierto de As-Selut son sus impresionantes puestas de sol. Y aquí les dejamos con una fantástica a escasa distancia de nuestro caravansar. La llegada de la noche sin duda alguna estimula nuestra imaginación y a todos nos resulta más fácil imaginar
Este escenario en los siglos XVI y XVII, con esto lleno de ricos caravaneros, que en este mismo tiempo y en este mismo patio, exactamente en este mismo lugar, cerraban sus importantes transacciones de sedas o de especies, mientras recuperaban fuerzas ellos y sus imprescindibles camellos. ¡Qué buena es la imaginación! Al igual que 3 siglos atrás habían hecho los mercaderes, probablemente a la misma hora con la llegada de la noche, ocupamos su mismo comedor y nos dispusimos a reponer fuerzas para el nuevo día. En este punto, hoy y ahora, pondremos punto y seguido a esta primera parte del reportaje que, acompañando a un intrépido grupo del Club Viajeros Solitarios, estamos realizando en la Persia histórica. Ta hamishe, Irán. Hasta siempre, Irán.